Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial hoy. Tenemos un vídeo que de verdad les va a volar la cabeza. Hoy vamos a hablar de algo que nos dejó a todos con la boca abierta, algo que nadie se esperaba y que ha dado muchísimo de qué hablar. Vamos a desentrañar cómo Demet y Can lograron sorprendernos en Porto, de una manera que ni en nuestras más locas fantasías hubiéramos imaginado. ¿Listos para descubrirlo? Si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras y sorpresas. Empezamos. Sabemos que Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las figuras más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento turco. Sus carreras han sido meteóricas y cada uno por su lado ha logrado conquistar corazones a nivel internacional. Demet, con su gracia natural y su talento camaleónico, nos ha cautivado en producciones que van desde comedias románticas hasta dramas conmovedores. Can, por su parte, ha seducido a audiencias globales con su carisma arrollador y su presencia magnética en pantalla, convirtiéndose en un ícono de la industria. Pero, ¿qué pasa cuando estos dos titanes se cruzan en el camino, y no de la forma que esperábamos? Porto, esa ciudad mágica con sus calles empedradas, sus puentes imponentes y su fado melancólico, fue el escenario inesperado donde Demet y Can nos regalaron un momento que se quedó grabado a fuego en la retina de miles de fans. La noticia de su posible encuentro en la ciudad portuguesa empezó a circular como pólvora en redes sociales, pero nadie, absolutamente nadie, anticipaba la magnitud de la sorpresa que nos tenían preparada. Imaginen la escena: Porto, un día soleado pero con ese aire fresco que caracteriza a la región. La gente paseando por la Ribeira, disfrutando de la vista del Douro, los barcos turísticos navegando tranquilamente. Los colores vibrantes de los azulejos, el aroma del vino de Oporto en el aire, la banda sonora constante de las conversaciones animadas y las melodías de guitarra portuguesa. De repente se empieza a correr el rumor. Que si Demet Özdemir ha sido vista por aquí, que si Can Yaman está por allá. Al principio muchos lo tomamos como uno de esos boatos que surgen a menudo, especialmente con celebridades de su calibre. Son los rumores de aeropuerto, los sightings fugaces que alimentan la imaginación de los seguidores. Pero esta vez, la cosa era diferente. Las pequeñas pistas, los avistamientos breves y fugaces, empezaron a sumarse, creando un puzzle que, al armarse, reveló una imagen completamente insospechada. No era una simple coincidencia, sino la antesala de algo mucho más grande. Lo realmente intrigante de esta historia no fue solo el hecho de que estuvieran en el mismo lugar al mismo tiempo, sino el asterisco, porque asterisco y el asterisco como asterisco se dio todo. No se trataba de un encuentro casual en un café, ni de una coincidencia de agendas provocada por un evento público o una alfombra roja. Había algo más. Un propósito subyacente, una intención artística, un proyecto que iba más allá de una simple visita turística. Y ahí es donde entra la magia de lo inesperado, lo que hizo que esta noticia resonara con tanta fuerza en el fandom y en los medios. Es la confirmación de que a veces, las mayores sorpresas se cocinan a fuego lento, lejos de los focos y los anuncios oficiales. La primera pista, si se le puede llamar así, surgió de forma muy sutil. Algunos fans, ávidos detectores de presencias de sus ídolos, esos detectives virtuales que escanean cada foto y cada publicación en busca de una señal, comenzaron a compartir fotos borrosas y testimonios de haber visto a Demet en un lugar específico de Porto, quizás cerca de una de esas iglesias antiguas con fachadas de azulejos deslumbrantes o en alguna callejuela con encanto, esas que parecen sacadas de una postal. Poco después, casi como un eco, aparecieron rumores sobre Can Yaman en otra zona de la ciudad, tal vez disfrutando de un paseo por la orilla del río o visitando alguna de las emblemáticas bodegas de Vila Nova de Gaia. La suma de estos avistamientos por separados ya era motivo de especulación. ¿Estaban trabajando en algo juntos? ¿Un nuevo proyecto? ¿Un evento especial? Las teorías empezaron a volar en las redes sociales, alimentando la curiosidad y la esperanza de los seguidores que soñaban con verlos colaborar. Pero la verdadera explosión de sorpresa llegó cuando las imágenes empezaron a ser más claras y a confirmar lo que muchos solo se atrevían a soñar. No se trataba de un encuentro fortuito, sino de una colaboración. Y no cualquier colaboración. Hablamos de algo que honestamente puso los pelos de punta a más de uno. Demet y Can juntos en un proyecto que prometía ser épico. El tipo de colaboración que solo los grandes astros pueden orquestar,
y que pocos se imaginan que podría llegar a suceder, especialmente considerando sus trayectorias individuales y sus compromisos actuales. La noticia no se filtró de un comunicado de prensa oficial, sino de las capturas de pantalla de conversaciones de fans y de fragmentos de vídeo de baja calidad que, poco a poco, fueron revelando la verdad. Lo más fascinante fue la naturaleza del proyecto. No era una simple aparición en un programa de televisión, ni una campaña publicitaria genérica para promocionar una marca. Lo que Demet y Can estaban haciendo en Porto era algo con una dimensión mucho mayor. Se rumorea y hasta el momento se ha confirmado de forma extraoficial, que estaban involucrados en la filmación de un cortometraje, un proyecto artístico ambicioso que buscaba explorar la belleza de la ciudad y, a la vez, destacar el talento de ambos actores de una manera más íntima y cinematográfica. Imaginen a Demet con su elegancia innata, su expresividad sutil y su capacidad para transmitir emociones complejas, y a Can, con su carisma arrollador, su intensidad y su presencia escénica imponente, compartiendo escena en un entorno tan evocador como Porto. Una combinación explosiva. Un corto que promete ser más que una historia, una experiencia visual y emocional. Las imágenes que se filtraron, y que se viralizaron a la velocidad de la luz, eran una ventana al proceso creativo. En una de ellas se les veía caminando juntos por el puente Don Luis I, uno de los iconos de Porto, con el río Duero extendiéndose a sus pies y las bodegas de Vila Nova de Gaia al fondo. Ese paisaje emblemático que ha sido testigo de innumerables historias. La luz dorada del atardecer bañaba la escena, creando una atmósfera casi de cuento de hadas, una paleta de colores cálidos que realzaba la belleza del momento y la conexión entre los dos actores. Otro vídeo más corto pero igualmente impactante mostraba a Can, con una expresión intensa, recitando unas líneas en lo que parecía ser un diálogo significativo, mientras Demet le observaba con una mezcla de atención y emoción, su mirada transmitiendo capas de sentimiento. La química era palpable. Y no era solo la química de las parejas románticas que han interpretado en pantalla, esa chispa que enciende la pantalla y que los fans adoran. Era una química artística, una complicidad profesional que se traducía en una energía magnética, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Pero lo que realmente sorprendió a la audiencia, y añadió una capa adicional de intriga, fue la dirección que parecía tomar este proyecto. Los rumores apuntaban a que no era solo una historia de amor superficial, sino que exploraba facetas más complejas de sus personajes, quizás indagando en sus sueños, sus miedos, sus anhelos más profundos o incluso sus luchas internas. La elección de Porto no fue casual. La ciudad, con su historia rica, su arquitectura ecléctica, sus contrastes entre lo antiguo y lo moderno, sus cuestas empinadas y sus miradores panorámicos, ofrecía el telón de fondo perfecto para una narrativa que buscaba ser a la vez hermosa y profunda. Porto, con su alma melancólica pero vibrante, era el lienzo ideal para pintar una historia que resonara con la complejidad de la experiencia humana. La forma en que se mantuvo el secreto, hasta que fue casi imposible de ocultar, también fue un factor clave en la sorpresa. Se rumorea que la producción fue muy discreta, filmando en locaciones menos concurridas o en horarios estratégicos, aprovechando las primeras horas de la mañana o las últimas de la noche para evitar la atención masiva de curiosos y paparazzi. Esto en la era de las redes sociales, donde la información viaja a la velocidad de la luz y cualquier detalle puede ser capturado y compartido en segundos, es una hazaña monumental. Demuestra la profesionalidad y la dedicación del equipo detrás del proyecto, su habilidad para orquestar una operación de bajo perfil. Y por supuesto, la astucia de Demet y Can para mantenernos a todos en vilo, alimentando la anticipación sin revelar demasiado. Es un recordatorio de que el misterio bien gestionado puede ser un aliado poderoso en la construcción de la expectación. Y hablemos de la reacción del público. Cuando las primeras imágenes de la colaboración empezaron a circular, las redes sociales explotaron. Los hashtags relacionados con Demet, Can y Porto se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de horas. Era un torbellino de notificaciones, retweets, comentarios y compartidos. Los fans, tanto de Turquía como de todos los rincones del planeta, compartían su emoción, su incredulidad y su anticipación. Era un universo paralelo de comentarios, análisis profundos, especulaciones sobre la trama y, por supuesto, muchas esperanzas puestas en lo que este proyecto podría significar. Algunos incluso especularon sobre la posibilidad de que esto marcara el inicio de una nueva etapa en sus carreras, una que los posicionaría aún más fuerte en el panorama cinematográfico internacional, demostrando su versatilidad y su capacidad para trascender las fronteras de las producciones televisivas.
Lo más destacable de este evento es cómo Demet y Can, cada uno con su propio camino de éxito consolidado, eligieron unirse para crear algo nuevo y emocionante, algo que no necesariamente encajaba en las narrativas preestablecidas. No es solo una colaboración entre dos estrellas reconocidas, es la confluencia de dos talentos que juntos prometen algo más grande que la suma de sus partes. La noticia nos recordó que en el mundo del entretenimiento, las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. Que incluso cuando creemos conocer a nuestros artistas favoritos, cuando pensamos que hemos visto todo de ellos, siempre hay un lado nuevo y fascinante por descubrir, una faceta que espera ser revelada. Es un soplo de aire fresco que renueva nuestra admiración y nuestra curiosidad. La elección de Porto, además, añade un toque poético a todo esto. Una ciudad que respira arte, historia y romance en cada uno de sus rincones. Imaginar a Demet y Can caminando por sus calles adoquinadas, inspirándose en su belleza arquitectónica y su ambiente bohemio, y plasmando esa inspiración en una obra audiovisual, es una imagen poderosa. Nos da una idea de la calidad y el cuidado que se está poniendo en este proyecto. No es algo improvisado, no es una mera tarea contractual, sino una apuesta por la calidad, por el arte y por ofrecer al público algo verdaderamente especial, algo que trascienda el entretenimiento pasajero y deje una huella duradera. Es un testimonio de su compromiso con su oficio. Y la pregunta que todos nos hacemos, la que resuena en cada comentario y en cada conversación de fans, es ¿qué sigue? Si este cortometraje es solo el principio, si esta colaboración en Porto es la chispa que encenderá algo más grande, entonces el futuro de Demet y Can, y el nuestro como espectadores, se presenta increíblemente emocionante. Nos han demostrado que son capaces de ir más allá de las expectativas, de sorprendernos cuando menos lo esperamos y de ofrecernos momentos que se quedan para siempre en nuestra memoria colectiva. Han redefinido lo que significa una colaboración entre estrellas, elevándola a un nivel artístico y narrativo. En resumen, la inesperada colaboración de Demet y Can en Porto no fue solo un acontecimiento mediático, sino una demostración de talento, audacia y un profundo entendimiento del arte cinematográfico. Nos recordaron que las grandes historias a menudo se forjan en los lugares más inesperados, y que la magia sucede cuando dos fuerzas creativas se unen para crear algo que trasciende lo ordinario, algo que conmueve, inspira y sobre todo, sorprende. Han demostrado que el éxito individual no es el único camino, y que la colaboración puede ser una fuente inagotable de nuevas posibilidades creativas. Ha sido un placer compartir esta increíble historia con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado desgranando conmigo este momento tan especial que nos regalaron Demet y Can. La forma en que lograron mantener el secreto y la calidad del proyecto que presentaron es realmente digna de admiración. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Les sorprendió tanto como a mí? ¿Están tan emocionados como yo por ver el resultado final de este cortometraje? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones y reflexiones sobre esta inesperada aparición en Porto. Sus interpretaciones y sus pensamientos son una parte fundamental de nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, porque eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido. Compártanlo con todos sus amigos, con aquellos que también son fans de Demet y Can, para que todos estemos al tanto de esta noticia tan emocionante. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que traemos para ustedes. Tenemos muchas más sorpresas y análisis interesantes en camino. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!